Muy buenas tardes, queridos hermanos del Centro de Formación Teológica Trinitaria. En esta hora vamos a comenzar nuestra clase número 3 de Epístolas Paulinas, parte 2 o Cartas de Pablo, ¿no es cierto? Número 2. ¿Ya? En esta hora quisiera invitarles a que tengamos un tiempo de oración para poder comenzar, ¿no es cierto?, con esta tercera clase, ¿verdad? Y penúltima ya, ¿no es cierto?, de estos módulos que hemos estado hablando sobre las cartas del apóstol Pablo. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, gracias Señor, porque tú cada día nos hablas, Señor, a través de tu palabra, nos bendices y nos ministras. ¿Cómo no honrarte, cómo no bendecirte, Señor, si tú has sido tan bueno? En esta hora pedimos tu dirección, tu guianza, bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus iglesias, donde ellos se congregan, y que también sea un tiempo de mucha edificación y bendición para cada uno de ellos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar que abran su Biblia allí en Primera de Timoteo. Hoy nos corresponde ver, ¿verdad?, las cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que se llaman cartas pastorales. Son las cartas de Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Y acá, ¿no es cierto?, nos da un poquito y nos muestra y nos refleja el carácter quizás de Timoteo. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ya? Entonces, con esto el escritor nos señala, ¿no es cierto?, que quizás Timoteo, ¿no es cierto?, tenía algún grado de inseguridad, de temores, ¿verdad? Porque también hay otro pasaje, ¿no es cierto?, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. También dice, ¿no es cierto?, aviva el fuego, Pablo, a Timoteo, ¿no es cierto?, del don de Dios que fue dado, ¿no es cierto?, a través de la imposición de las manos. Y aquí también, ¿no es cierto?, vuelve a señalar y a decirle que nadie le mire con desprecio, ¿verdad? Porque era un joven que estaba sirviendo a la obra del Señor, pero que estaba realizando una labor ministerial, una labor, pastoral, ¿no es cierto?, en la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo conocía muy bien, ya que él, cuando fundó la iglesia, estuvo 2 años y medio aproximadamente allí, ¿no es cierto?, entregando conocimiento, sabiduría, enseñanza, y sabía que esta iglesia era una iglesia, ¿verdad?, que estaba muy preparada, muy capacitada. Y bueno, cuando él deja allí en el libro de Hechos y cuenta esta historia, ¿no es cierto?, de cómo él, ¿no es cierto?, va hacia Roma y no sabía ya si volvía o no, y le dice a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, que lobos rapaces iban a infiltrarse dentro de la iglesia. Y paradójicamente en el capítulo 4, verso 1 dice: el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es un llamado, queridos hermanos, también para este tiempo, para este siglo, ¿verdad? Así como sucedió en la iglesia de Éfeso, así como Pablo advierte a Timoteo, hoy también vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos y tiempos peligrosos. Por eso nosotros debemos amar a Cristo y amar la fe, no apostatar de la fe, no negar la fe, sino por el contrario, abrazar la fe que un día, ¿no es cierto?, pudimos conocer a través de una predicación, de un testimonio, ¿verdad?, de una sanidad, pero que esa fe hoy sea mucho mayor, ¿verdad?, de la que tuvimos al principio. Que Dios nos guarde de estos hombres engañadores, de estos espíritus que engañan, ¿verdad?, y que enseñan doctrinas de demonio. Pero Pablo aquí, ¿no es cierto?, motiva a Timoteo, ¿verdad?, para que él pueda hacer, porque a nosotros a veces nos gusta la posición, ¿verdad?, de estar al frente de algo, pero acá también dice, ¿no es cierto?, que nadie te mire en menos, pero tú sé ejemplo, ya en palabra, ¿no es cierto?, que nada corrompido salga de nuestros labios, en conducta, ¿verdad? Cómo nos comportamos cuando estamos en la casa de Dios, pero sobre todo cuando no estamos en la casa de Dios. ¿Cuál es la conducta en nuestro trabajo, en nuestro colegio, ¿verdad? Cuando nadie de la gente que ama al Señor nos está viendo, porque es allí donde nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿no es cierto?, en palabra, en conducta,
en amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que viene de parte de Dios y también, ¿no es cierto?, en espíritu, ¿verdad? Allí que no haya nada anidado en nuestro espíritu, ningún rencor, ninguna, ¿verdad?, herida, ninguna falta de perdón, ¿verdad? Y sobre todo, ¿no es cierto?, fe. Ya esta palabra tan pequeña pero tan importante para nosotros los hijos de Dios, porque a través de la fe recibimos salvación, pero también esta fe, ¿no es cierto?, tiene que ser probada como el oro en el crisol, y eso se ve en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Y por último, ¿no es cierto?, y no menos importante, también ser ejemplo en pureza, ¿verdad? Tener una limpia conciencia, saber que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos están delante de nuestro Dios. Y concluyo con el versículo 16, que me sorprende mucho que Pablo no le dice a Timoteo, ten cuidado del mundo o ten cuidado de Satanás, sino que le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Ya? Qué importante es saber que nosotros, ¿no es cierto?, somos débiles y que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro mayor enemigo está con nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros y en nuestra propia carne. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, cuídate, guárdate, ¿verdad? Y de la doctrina, ¿ya? Esta doctrina, esta enseñanza que viene de parte de Dios y que nos puede edificar, que puede construir nuestra vida espiritual. Persiste en ello, ya persevera hasta el fin, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder vivir una vida en integridad, en santidad, en pureza. Así que después, ¿no es cierto?, de esta pequeña reflexión que hemos tenido, hoy vamos a ver, ¿no es cierto?, estas hermosas cartas que se le llama también cartas pastorales, ¿ya? Porque son dirigidas a dos pastores jóvenes, ¿verdad?, que eran discípulos, que eran hijos espirituales de nuestro querido apóstol Pablo. Él tenía un equipo de trabajo, un equipo de colaboradores, ¿verdad? Y él levantaba iglesias, pero también levantaba líderes, formaba líderes y los ponía, ¿no es cierto?, en estos lugares allí, sabiendo que habían sido forjados también a través de la palabra y a través de la experiencia, a través del Espíritu Santo. Así que le invito, ¿no es cierto?, que en esta hora usted me acompañe para que podamos ver un poquito con respecto, ¿no es cierto?, a estas hermosas cartas que tenemos hoy, ¿no es cierto?, y que queremos, ¿verdad?, aprender y conocer también con todo nuestro corazón. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza.
Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos.
Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar. Y en ellas, la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso. Así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple. Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo.
Ahora veremos, ¿no es cierto?, quién era Tito, ¿verdad? Aunque el libro dice de Hechos no menciona a Tito, es posible que este gentil, recuerde, Timoteo tenía un padre, ¿verdad?, que era gentil, pero su madre era judía, ¿verdad? En cambio, Tito, ¿no es cierto?, sus padres eran gentiles. Haya sido, dice, guiado a Cristo por medio del ministerio de Pablo, a lo mismo que pasó con Timoteo, antes o durante el primer viaje misionero del apóstol. Debido a la relación de Tito con la iglesia de Corintio durante el tercer viaje misionero, Tito es mencionado 9 veces en Segunda de Corintios, donde Pablo, ¿no es cierto?, se refiere a él como mi hermano Tito y mi compañero y colaborador. Tito estaba muy familiarizado con los judaizantes, que enseñaban que todos los cristianos, judíos o gentiles, estaban obligados a guardar la ley mosaica. De hecho, alrededor del 47 después de Cristo, Tito había acompañado a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, donde esta herejía era el tema de discusión. Muchos años después, Tito ministró durante algún tiempo en la isla de Creta y fue dejado allí para continuar esta obra y para fortalecerla, estableciendo ancianos en cada ciudad y también, ¿no es cierto?, corrigiendo lo deficiente en cada una de estas iglesias. ¿Ya? Entonces, también una labor muy importante, ¿no es cierto?, de, en este caso, Tito en esta isla. Ahí está, ¿no es cierto?, con la flechita, la isla de Creta, donde habían varias iglesias y donde él tiene que establecer ancianos. ¿Ya? Creta es una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, mide unos 257 kilómetros ya aproximadamente de largo por 56 de ancho, ¿ya? Su parte más ancha, ubicada al sur del mar Egeo, al sur de Grecia, entre el mar Egeo, que es el que está aquí, ¿verdad? Ah, y el mar Mediterráneo, que es más amplio, ¿verdad? Es posible que cuando Pablo, ¿no es cierto?, llegó a este lugar por primera vez, ya habría algunos cristianos, ¿ya? Ahora Tito, ¿no es cierto?, está allí en la isla de Creta. Pablo visitó la isla de Creta en su viaje a Roma y regresó allá para ministrar, dejando luego a Tito para continuar la obra, ya de la misma manera que dejó a Timoteo en Éfeso, mientras Pablo fue a Macedonia. Las iglesias en Creta eran nuevas, eran inmaduras en la fe y sin duda pequeñas, aunque es posible que el número total de creyentes en la isla haya sido considerable. Es obvio que Tito necesitaría ayuda para poder supervisar tantas congregaciones en una isla tan grande. ¿Ya? Es posible que Pablo haya escrito a Tito en respuesta a alguna carta de este o algún reporte acerca de la iglesia en Creta, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, Pablo dijo que enviaría a Artemas allí, ¿verdad?, para dirigir, o a Tíquico, ¿verdad?, para dirigir el ministerio en Creta. La última mención de Pablo acerca de Tito reporta que él se había ido a ministrar a Dalmacia, lo que es hoy Yugoslavia. Entonces, ahora ya entramos de lleno, ¿no es cierto?, a estas hermosas cartas que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y también, ¿no es cierto?, a Tito. Ahora, el tema central de esta primera carta es consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. ¿Ya? Esta primera carta a Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo para instruirle en cómo debía conducirse en la iglesia, ¿verdad? Mientras Pablo llegara a reunirse con él. Bueno, esta carta, ¿no es cierto?, trata de la administración interna de la iglesia, por ejemplo, advertencias contra los falsos maestros y la herejía, ¿no es cierto?, de los judaizantes, la oración dentro de la iglesia por todos los hombres, el rol de la mujer,
las características de los líderes, la relación de los pastores con los miembros, es decir, con ancianos y viudas, el peligro del amor al dinero y también la verdadera riqueza. Como Timoteo estaba bien versado, ¿no es cierto?, en la teología que Pablo predicaba, había sido su discípulo, el apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva, pero sin embargo, ¿no es cierto?, hace mención de algunas doctrinas, la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección incondicional, ¿no es cierto?, allí en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también veremos, ¿no es cierto?, el tema central de esta epístola pastoral, ¿no es cierto?, que corresponde a Tito. Pero antes de eso, quisiera también, ¿no es cierto?, compartir con ustedes también un pequeño, ¿no es cierto?, video allí también, ¿no es cierto?, que ustedes puedan ver un poco este resumen, ¿no es cierto?, de el apóstol Pablo a la carta, ¿no es cierto?, de Tito. La epístola de Pablo a Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia, un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general.
Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, toma una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista, y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron.
¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito. Bueno, un lindo resumen, ¿verdad? De esta hermosa carta, también, ¿no es cierto?, para un líder, ¿no es cierto?, un joven pastor que estaba allí, ¿no es cierto?, en la isla de Creta y que necesitaba mucho, ¿verdad?, de esta ayuda, ¿no es cierto?, de esta dirección de parte del apóstol Pablo. Ya no era fácil tener que poner ancianos allí, ¿verdad?, en los distintos lugares de la misma isla de Creta, ¿no es cierto?, como acabamos de ver. Entonces, queridos hermanos, el tema central en la epístola, ¿no es cierto?, que escribe el pastor eh, bueno, Pablo, ¿no es cierto?, a este pastor Tito, dice que son consejos prácticos al pastor Tito para que corrigiera las deficiencias de la iglesia de la isla de Creta. Entonces, habían deficiencias, habían debilidades que tenían que ser atendidas, estableciendo, dice, ancianos o pastores en las comunidades de fe y preparando, dice, a sus miembros para que su conducta adornara la doctrina que predican. ¿Ya? Recuerde lo que acabamos de ver en el video, ¿no es cierto? La vida que estaba ahí en Creta era muy parecido a lo que sucedía en la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Mucho libertinaje, mucho pecado, ¿verdad? Alguien que era cretense era considerado un mentiroso, ¿verdad? Glotón, como uno de sus propios poetas lo señalaba. Dice, como en las dos cartas de Pablo a Timoteo, el apóstol aconseja y alienta, ¿verdad? De manera personal a este joven pastor, que aunque era muy fiel y estaba bien entrenado, enfrentó continua oposición de hombres impíos que está dentro de la iglesia que él ministraba. Tremendos, ¿ya? Es decir, había ahí conflicto también dentro de la iglesia. La misión de Tito era pasar este apoyo moral y este consejo a los líderes que él iba a establecer en las iglesias de Creta. Varios temas se repiten en esta carta: las buenas obras, la sana doctrina y la fe, ¿verdad? La salvación. Ya Dios y Cristo son frecuentemente referidos como Salvador. Ya los cretenses tenían reputación de ser mentirosos, malas bestias, glotones, ya ociosos. Por lo tanto, Tito debe reprender a los creyentes para que fuesen sanos en la fe y procurar que los ancianos fuesen intachables para que dieran un buen ejemplo. Además, el testimonio correcto de estos creyentes hacía la autoridad eh, el testimonio correcto de estos creyentes hacia la autoridad gubernamental era crucial para el buen nombre del Evangelio. Según el orden de las cartas pastorales, el Nuevo Testamento, la carta a Tito es la tercera, sin embargo fue escrita aproximadamente al mismo tiempo que la primera carta de Pablo a Timoteo, posiblemente en Filipos, en el otoño del año 63. Para tener una descripción más amplia del escenario histórico de la carta a Tito y de las dos cartas a Timoteo, lea nuevamente la introducción a las cartas pastorales en la página 5, titulado, ¿no es cierto?, Marco Histórico. A Tito, que es el destinatario de esta carta, no se le menciona en el libro de Hechos, sino solamente las cartas de Pablo. Además de dirigirle esta carta a Tito, Pablo se refiere a él en Gálatas en
segunda de Corintios y también en segunda de Timoteo. Como Pablo dice que Tito es su verdadero hijo en la fe, sin duda fue uno de los conversos de Pablo, puede haber provenido de Antioquía, lugar donde Pablo había trabajado durante un año entero antes de sus viajes misioneros. Encontramos a Tito allí cuando se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos hubiesen o subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar, ¿verdad?, acerca de la necesidad de la circuncisión para la salvación, ¿no es cierto?, ahí en el concilio de Jerusalén. Ya Pablo y menciona a Tito como alguien a quien él había llevado consigo, ¿verdad? Como un caso de ensayo, e informa que ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, a él no pudieron, ¿verdad?, hacer lo que se circuncidara. Ahora, autor, Pablo es el autor de las epístolas pastorales, tanto de Primera de Timoteo, de Tito y de Segunda de Timoteo. Cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, él siguió hacia Macedonia, desde donde escribió a Timoteo para ayudarle a sobrellevar la carga de su gran encomienda en la iglesia de Éfeso. Ya esto ocurrió entre el 63 al 65, mientras Pablo ministraba a las iglesias de Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento. Al escribir la primera carta a Timoteo, Pablo estaba libre, ocupado activamente en viajar, aconsejando a su joven ayudante en sus deberes pastorales. Tito, entre el 63 al 65, la misma fecha, ¿no es cierto?, mientras Pablo ministraba a las iglesias en Macedonia, entre su primer y segundo encarcelamiento, ¿verdad?, desde Corinto o desde Nicópolis. Tito y Primera de Timoteo tienen el mismo panorama histórico de Pablo, viajando libremente por Macedonia. Y Segunda de Timoteo, esta fue la última de las epístolas que escribe el apóstol Pablo y también las últimas, ¿no es cierto?, pastorales. La escribió desde Roma durante su último encarcelamiento, ya en una cárcel, ¿no es cierto?, física. Alrededor del 66 al 67, Pablo muestra en esta carta que no esperaba sobrevivir el invierno. ¿Ya? Así que tremendo, queridos hermanos. Destinatario, ¿verdad?, de estas cartas a Timoteo, ¿no es cierto?, su hijo en la fe, que estaba en Éfeso, y a Tito, su colaborador, que estaba en la isla de Creta. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Primera de Timoteo? Bueno, aconsejar al joven Timoteo a cómo conducirse en la dirección de la iglesia y ayudarlo a sobrellevar la carga de su gran encomienda de pastorear la iglesia de Éfeso, que aunque madura tenía problemas con algunos líderes que enseñaban diferente doctrina. Pablo le escribe para complementar las cosas que ha conversado antes, previendo que su reunión con Timoteo podría demorarse. El propósito de la carta a Tito es aconsejar a Tito para corregir las deficiencias de la joven iglesia que estaba ahí en Creta, ya que carecía de organización y sus miembros tenían una conducta descuidada con el fin de prepararlos para dar un testimonio más efectivo a los incrédulos de Creta. Y segunda de Timoteo, el propósito era, ya que Pablo estaba próximo a morir, debía alentar a Timoteo para continuar en el ministerio, preservando todo lo que había recibido a cualquier costo y transmitiéndole a hombres fieles para que estos sean idóneos y que puedan enseñar a otros. Ya la transmisión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el conocimiento de la escritura, y a eso también se le llama, ¿no es cierto?, discipulado o formación, ¿no es cierto?, cristiana. Contenido de la primera carta: saludos, falsos maestros en Éfeso, la bondad de Dios hacia Pablo, todo eso en el primer capítulo. En el segundo capítulo, la adoración pública y el lugar de la mujer en ella. Capítulo 3, ¿no es cierto?, requisitos para los líderes de la iglesia o eclesiásticos. Capítulo 4, los falsos maestros y cómo Timoteo debía tratar con ellos. Capítulo 5 al 6, instrucciones a varios grupos en la iglesia. Y capítulo 6, ¿verdad?, del verso 3 al 21, el dinero y las verdaderas riquezas. Un resumen, ¿verdad?, acotado de Primera de Timoteo, capítulo 1. El apóstol comienza exhortando a Timoteo a ocuparse decisivamente de ciertos maestros que tienen nociones corrompidas, tanto, ¿no es cierto?, de la ley como del evangelio. Pablo hace referencia, ¿verdad?, ¿a qué cosa? A
a su derecho de ofrecer medidas correctivas a causa de la misericordia que Dios tuvo para con él cuando él era un blasfemo, perseguidor de la iglesia, y también menciona que la vocación de Timoteo le permitiría ejercer esta misión, que era complicada. Capítulo 2 dice entrar en las necesidades de la iglesia. Pablo pide que se hagan oraciones por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, pasando enseguida a tratar sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia. Capítulo 3, Pablo registra en su carta cuáles son los requisitos que deben reunir los que aspiran al obispado, sobre veedores de la congregación, pastores o ancianos, y al diaconado, lo cual lleva a Pablo a exponer sobre la iglesia de Dios como columna y baluarte de la verdad. Capítulo 4, a diferencia de aquellos que se alejan de la fe, Timoteo debe, ¿verdad?, entregarse por completo al ejercicio de su piedad y al servicio cristiano útil al cuerpo de Cristo. Capítulo 5, Pablo da direcciones para tratar con los diferentes grupos que existen en la iglesia, especialmente con las personas mayores, los ancianos y las viudas. En capítulo 6, la epístola concluye mencionando una variedad de asuntos que incluyen amonestaciones a los siervos, advertencia en contra de la codicia y un desafío a Timoteo a librar la buena batalla a favor de la verdad. El título de esta primera carta dice: esta es la primera de dos cartas inspiradas de Pablo, escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Timoteo, perdón, recibió su nombre, el cual quiere decir uno que honra a Dios, de su madre Eunice y su abuela Loida, judías devotas que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo, y le enseñaron a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento de su niñez. Su padre era griego y pudo haber muerto antes de que Timoteo conociera, ¿cierto?, al apóstol Pablo. Bueno, en el método panorámico, ¿no es cierto?, queremos ver en Primera de Timoteo cuál es la idea principal del libro, y es animar a Timoteo y alertarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas. Bueno, dándole también, ¿no es cierto?, consejos prácticos para la organización de la iglesia, y también Pablo lo anima y le expresa su amor y su afecto. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Era para parar la influencia de estas enseñanzas del culto a Diana que reinaban en Efesios, y también animar y alentar, ¿no es cierto?, a Timoteo. Palabras claves en Timoteo: en primera, enseñar fe, doctrina, piedad, buenas obras. Recipientes o quienes eran los receptores, en este caso Timoteo, el compañero más joven de Pablo por muchos años, y la iglesia de Éfeso. Ocasión: Pablo ha dejado a Timoteo a cargo de una situación difícil en la iglesia de Éfeso, donde unos falsos maestros, probablemente ancianos locales, estaban desviando algunas iglesias, ¿no es cierto?, que están en los hogares. Ante esto, Pablo escribe a toda la iglesia por medio de Timoteo, con el propósito de apoyar, fortalecer a Timoteo y para detener a estos ancianos y algunas viudas jóvenes que les han seguido. El énfasis en Primera de Timoteo, ¿no es cierto?, es que la verdad del Evangelio, como la misericordia de Dios mostrada a las personas, ¿verdad? Las calificaciones, bueno, ¿qué es lo que enfatiza allí, ¿no es cierto? La verdad del Evangelio, las calificaciones de carácter de los dirigentes de la iglesia, es decir, cómo debían ser y qué características debían tener, las enseñanzas especulativas, el ascetismo, el amor a la controversia y al dinero descalifican a una persona para ser líder en la iglesia. Timoteo, por medio de aferrarse al Evangelio, debe ejemplificar el carácter de cristiano y el liderazgo genuino. Algunas características particulares: Primera de Timoteo es una carta personal y manual de administración y disciplina para la iglesia. Temas importantes que encontramos en esta primera carta: la sana doctrina, vivir correctamente, el evangelismo y los líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia, ¿no es cierto?, necesitan alcanzar estándares más altos de los que se esperan de personas que tienen puestos similarmente importantes en la sociedad contemporánea.
¿ya? Sin embargo, dice las advertencias contra las prácticas inmorales y el materialismo aplican para todos los miembros, no solo para el liderazgo. El evangelismo, el interés de Pablo por el evangelismo exitoso de la iglesia se encontraba en el corazón de sus instrucciones. La conducta de los cristianos debe ser irreprochable, ya que su comportamiento tiene un efecto directo en el éxito de sus esfuerzos evangelísticos. Vivir correctamente, bueno, los falsos maestros procuraban incitar la controversia y la inclinación a la especulación, al engaño y a la avaricia. Pablo le dio las siguientes instrucciones a Timoteo: que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. La sana doctrina, que los falsos maestros que mostraban una fascinación insana por los mitos y la genealogía, una preocupación por la ley, se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Estos prohibían casarse, comer ciertos alimentos, enseñaban que la resurrección final ya había ocurrido. En contraste, Timoteo debía enseñar solo lo que era confiable, sano y bueno. Ahora, algunos retos de interpretación, hay desacuerdo en la identidad de estos falsos maestros, quiénes eran, las genealogías y también, ¿no es cierto?, involucradas en su enseñanza. ¿Qué quiere decir entregado a Satanás? También ha sido una fuente de debate. La carta contiene pasajes claves en el debate de la extensión de la expiación, y la enseñanza de Pablo en el papel de la mujer ha generado mucha discusión, particularmente de su declaración que no debe asumir papeles de liderazgo allí en la iglesia. Ahora también otra cosa es cómo las mujeres pueden salvarse criando hijos. También ha confundido a muchos. El hecho de que si el requisito de ser marido de una sola mujer excluye a hombres divorciados o no casados de ser ancianos. Aquellos que creen que los cristianos pueden perder su salvación citan el 4.1 como apoyo para esta posición. Hay una pregunta acerca de la identidad de las viudas en el 5.3. ¿Son mujeres necesitadas a quienes la iglesia les ministra, o un orden de mujeres ancianas ministrando a la iglesia? El doble honor que se le debe dar a los ancianos que gobiernan bien se refiere a respeto, se refiere a dinero. Todas estas preguntas, ¿verdad?, son complicadas a veces de responder. Pero también tenemos temas históricos y teológicos. Primera de Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones pastorales de Pablo a Timoteo, debido a que Timoteo estaba bien versado en la teología de Pablo, ¿no es cierto? Él no tenía necesidad de dar la instrucción, aunque igual aparece allí, ¿no es cierto?, la ley, la salvación. Esto lo vimos ya: atributo de Dios, caída, persona de Cristo, elección y la segunda venida de Cristo. Ahora, la conexión con el Antiguo Testamento: existe una relación interesante entre el libro de Primera de Timoteo y el Antiguo Testamento, y es la cita de Pablo sobre las bases para considerar a los ancianos de la iglesia como dignos de doble honor, merecedores de respeto en el caso en que fueran acusados de mala conducta. Primera de Timoteo, Deuteronomio, Levítico hablan de la necesidad de pagar al trabajador lo que se ha ganado y de hacerlo puntualmente. Parte de la ley, ¿no es cierto?, mosaica, demandaba que 2 o 3 testigos eran necesarios para, ¿verdad?, levantar una acusación contra un hombre. Los judíos cristianos en las iglesias que Timoteo pastoreaba debían estar conscientes de estas referencias al Antiguo Testamento. Ahora vamos con el contenido de Tito. Saludos en el capítulo 1, verso 4, del 1 al 4, perdón. La necesidad de establecer ancianos a causa de personas rebeldes de la iglesia, capítulo 1, del verso 5 al 16. Instrucción sobre la conducta cristiana para las diferentes edades, capítulo 2, del verso 1 hasta el capítulo 3, verso 11, y algunos comentarios finales del capítulo 3 al verso 12 al 15. Un pequeño resumen del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 3, finalmente se menciona, dice, enseñanza respecto a las relaciones de los creyentes para con la sociedad, basadas en el poder regenerador del Evangelio. Los creyentes de Creta fueron exhortados a dedicarse a las buenas obras antes que a la controversia inútil. La carta concluye ocupándose de asuntos personales. Capítulo 2 continúa, dice, con mandatos sobre cómo tratar con los diferentes grupos: ancianos, personas más jóvenes, esclavos. Todos deben adorar la doctrina o adornar la doctrina con una buena conducta cristiana, porque este es el resultado deseado por Jesucristo al encarnarse y hacer su obra redentora en la cruz. Capítulo 1, aunque es más breve que Primera de Timoteo, Tito tiene mucho en común con esta epístola. Pablo comienza haciendo una exposición de los requisitos para ser obispos, el cual debe ser capaz de copar con los
maestros insubordinados que están perturbando a la gente. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Cambio de conducta y ocuparse en las buenas obras. Tito mismo no lo estaba haciendo. ¿Cuál fue la razón principal? Tito se desanimó y no realizó el trabajo que le fue encomendado. Palabras claves en Tito: Dios, Jesucristo, doctrina, enseñar, verdad, gracia, obras, hechos. Quienes reciben esta carta: Tito, un gentil y algunas veces compañero de viaje de Pablo, y las iglesias que estaban allí en Creta. ¿En qué ocasión Pablo había dejado a Tito en Creta? ¿Verdad? Para terminar de poner, ¿no es cierto?, allí en orden las iglesias, mientras que él y Timoteo, al parecer, continuaron en Éfeso, donde encontraron una situación sumamente inquietante, pero Pablo tenía que seguir su viaje a Macedonia. Quizás el Espíritu Santo recordó al escribir primera epístola de Timoteo que algunos problemas similares habían surgido en Creta, así que se dirigió a las iglesias por medio de una carta a Tito. El énfasis: los hijos de Dios deben ser buenos y hacer lo bueno. Esto es especialmente cierto en cuanto a los dirigentes de las iglesias. El Evangelio de la Gracia se yergue sobre la enseñanza falsa basada en la ley judía. Características particulares: Tito es muy similar a Timoteo, primera de Timoteo, con sus instrucciones a los líderes de la iglesia. ¿Cómo debemos leer este libro? Esta breve carta muestra que siempre hubo dificultades para desarrollar una buena iglesia, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo le dice a Tito, un joven líder de una iglesia conflictiva, que refute a los falsos maestros, que acabe con la desunión de la iglesia y que busque líderes calificados, aún con el Espíritu de Dios trabajando. La vida de la iglesia puede involucrar mucho trabajo sacrificado, pero Pablo anima a Tito a perseverar. Él declara: quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Pablo intercala la doctrina y práctica a lo largo de esta breve pero poderosa carta en una manera que integra verdad eterna y transformación diaria. La lectura de esta carta es imprescindible para toda persona deseosa de poner el Evangelio en práctica. En ella hallarás un bosquejo de cualidades para líderes de la iglesia, pautas para una vida piadosa, incluyendo una relación exitosa entre familia, amigos y sociedad. Un énfasis en la fe que vence la división y la discordia entre los creyentes. Ya el valor de la unidad del cuerpo de Cristo, tan importante hace 2000 años, tan importante hoy en el siglo XXI. Esta carta recibe el título, ¿no es cierto?, de acuerdo a su destinatario, Tito, quien es mencionado por nombre 13 veces en el Nuevo Testamento. Y el título en el Nuevo Testamento griego literalmente se lee a Tito, junto con primera y segunda de Timoteo. Estas cartas a los hijos de Pablo en la fe son tradicionalmente llamadas epístolas pastorales. Temas que encontramos los líderes de la iglesia: el autocontrol y la integridad, y los falsos maestros. Al igual que Timoteo, Tito tenía que disputar con los falsos maestros, sobre los cuales Pablo habló severamente. Desde que nace la iglesia también nacen las herejías y también, ¿no es cierto?, estos falsos maestros que van tratando de corromper la verdadera doctrina o la sana doctrina. Pablo valoraba claramente la unidad dentro de la comunidad y condenaba a cualquiera que la amenazara. El autocontrol y la integridad vuelven atractivo el Evangelio. Pablo le dio instrucciones a Timoteo de dirigir otros grupos, además de los líderes, los ancianos, las ancianas, quienes también enseñaban a las mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Todos deben mostrar autocontrol. Los esclavos deben ser respetuosos y honestos. El Evangelio tiene un efecto civilizador en todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo relaciones dentro del hogar. La cultura cretense se conocía por su decadencia moral, y Pablo le enseñó a Tito que los líderes de la iglesia deben ser irreprochables, ejemplos de la vida cristiana para los demás. Cuando los cristianos son culpables de conductas inmorales, desacreditan la verdad del mismo evangelio que ellos deben proclamar. Contexto histórico de este libro: aunque Lucas no mencionó a Tito por nombre en el libro de los Hechos, parece probable que Tito, un gentil, conoció y pudo haber sido llevado a la fe en Cristo por Pablo, antes o durante el primer viaje misionero. Más tarde, Tito ministró durante un periodo de tiempo con Pablo en la isla de Creta y fue dejado atrás para continuar y fortalecer la obra.
Debido a su relación con la iglesia en Corinto durante el tercer viaje misionero de Pablo, Tito es mencionado 9 veces en 2 de Corinto. Creta, una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, mide 256 kilómetros de largo por 56 de ancho, ¿verdad? Él regresó ahí para ministerio y más tarde dejó a Tito, ¿no es cierto?, para continuar la obra de una manera parecida, ¿verdad?, a como dejó a Timoteo en Éfeso. Mientras que él iba a Macedonia, es muy probable que él escribió a Tito en respuesta a una carta a Tito o a un reporte de Creta. Retos de interpretación. Esta carta se presenta a sí misma de una manera directa, la cual debe ser tomada tal cual. Los pocos retos de interpretación incluyen: ¿los hijos en 1:6 son simplemente fieles o son creyentes? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada del capítulo 2, verso 13? Temas importantes históricos y teológicos, tal como las dos cartas de Pablo a Timoteo el apóstol, de aliento y consejo personal a este joven pastor quien, aunque estaba bien entrenado y fiel, enfrentó oposición continua por parte de hombres impíos dentro de la iglesia en las que ministró. Tito tenía que comunicar también este mismo aliento a estos líderes que él iba a poner sobre la iglesia. En contraste a varias de las otras cartas de Pablo, tales como aquellas a la iglesia en Roma y Galacia, el libro de Tito no se enfoca en explicar o defender doctrinas. Pablo tenía confianza total en entendimiento y convicciones teológicas de Tito porque era, ¿no es cierto?, su discípulo. A excepción de la advertencia de los falsos maestros y judaizantes, la carta no proporciona corrección teológica, pudiendo ser un fuerte indicador de que Pablo también tenía confianza en la preparación doctrinal de la mayoría de los miembros de la iglesia que estaba allí en Creta. Otros temas teológicos: la elección soberana de los creyentes, su gracia salvadora, la deidad y segunda venida de Cristo, la expiación sustituta de Cristo y la regeneración y renovación de creyentes por el Espíritu Santo. Regularmente hace referencia a Dios y Cristo como Salvador. Hay varios temas allí, ¿no es cierto?, principales que se repiten, ¿verdad?, como obras, fe y doctrinas, salvación. Para ganar una audiencia para el Evangelio, ¿verdad?, entre tales personas, la preparación primordial de los creyentes para el evangelismo era vivir entre ellos mismos con el testimonio irreprochable de una vida justa, amorosa, no egoísta y piadosa. ¿Cómo conectamos este libro con el Antiguo Testamento? Una vez más, Pablo encuentra necesario instruir a los líderes de la iglesia para que estuvieran alertas en contra de los judaizantes, aquellos que buscaban añadir a las obras, ¿no es cierto?, o las obras al regalo de gracia que produce la salvación. Él les advierte en contra de aquellos que eran engañadores, rebeldes, especialmente aquellos que continuaban asegurando que aún era necesaria la circuncisión y la adherencia a los rituales y ceremonias de la ley mosaica, los judaizantes. Este es un tema recurrente a través de las epístolas de Pablo, y en el libro de Tito él va más allá hasta decir que era preciso taparles la boca. Dios se muestra allí, ¿no es cierto?, en Tito como bueno, amoroso, misericordioso, que cumple sus promesas y que Él es un Dios verdadero. Cristo en esta carta se mantiene con firmeza la deidad de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Jesucristo es Dios. Pablo se refiere a Dios y a Cristo como Salvador a lo largo del libro y enfatiza tanto en la persona de Cristo como en Dios y en el plan de salvación. Queridos hermanos, en esta noche, en esta tarde hemos llegado hasta acá, y el próximo lunes, con la ayuda del Señor, veremos, ¿no es cierto?, segunda de Timoteo y la teología que encontramos en estas cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, ¿verdad?, a todas las iglesias y también, ¿no es cierto?, a estas cartas pastorales. Por eso les animo, ¿no es cierto?, a que podamos ya ir finalizando hoy esta reunión a través de una oración, pero también la próxima clase, que sería nuestra última clase, donde podríamos cerrar, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto y aprendido, ¿verdad?, en estos 3 módulos. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos, que ha sido un tiempo especial. Sabemos que hoy en nuestro país y en muchas ciudades ha habido un clima muy adverso, ¿verdad?, muy fuerte, el viento, la lluvia, pero gracias porque podemos usar estos medios para bendecir a tu iglesia
y aquellos que están, Señor, preparándose para toda buena obra. Bendice a mis hermanos, dale un descanso reparador y que también sean bendecidos al ver este video, Señor amado, y que también sus vidas sean edificadas por la primera carta de Timoteo y también la carta a Tito. Estas cartas pastorales que fueron enviadas hace 2000 años atrás y que hoy son tan pertinentes, Señor, tan actuales, que nos bendicen, que nos abrazan, que nos guían, que nos enseñan y también nos amonestan. A ti damos gloria y honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga, que puedan descansar en esta noche. Bendiciones del Señor.